Buenos días, chiquillos y chiquillas. Este es el curso de Epistemología de las Ciencias Naturales que dictamos para la carrera Pedagogía en Biología. Hoy día es día martes 28 y son las 11:30. Tenemos una asistencia relativamente baja hoy día, pero vamos a comenzar igual la clase. Yo les debo la nota de la prueba. Con la mejor de mis intenciones yo pensaba tenérselas hoy día, pero el jueves antes pasado tuve un ataque viral que implicó que el computador estuviera toda la semana pasada en la casa del técnico tratando de sacarme los virus. Según el técnico, esto se debe porque yo recibo correos directamente de los estudiantes, sin pasar por el control de la universidad. Bueno, el asunto es que el hombre, el técnico, no me podía sacarlo el virus o los virus y tuvimos que reformatear el computador y recargarlo con todas las cosas que tenía. Por eso que no pude tenerle la prueba, las notas de la prueba hoy día. Pero probablemente la próxima semana se las voy a tener. Si es antes, bueno, la subo Moodle, ahí les va a llegar. Nosotros la semana pasada, según recuerdo, según mi bitácora, iniciamos la segunda unidad del curso. Y yo les había dejado una tarea que dice relación con el análisis de 12 artículos científicos del área de la zoología. Son relativamente simples los artículos, como ciencia elemental, digamos. No es la ciencia sofisticada de revistas más importantes. Como me imagino que la tarea no la hicieron, ya, vamos a comentar la tarea hoy día, una suerte de taller, y yo les voy a dejar para que trabajen, se pueden armar grupos, y me entregan un informe mañana antes de mediodía, mañana miércoles antes de mediodía. Lo otro que les tengo que señalar, nadie me ha señalado, pero revisando la guía de autoaprendizaje, me acabo de dar cuenta que les subí equivocado un artículo. ¿Ya? Los artículos que les subí, uno habla sobre la teoría de la ciencia, que no está dentro de la guía de autoaprendizaje. Otro habla de las leyes en ciencia, que sí está, y otro habla de los conceptos científicos, que no está en la guía. Entonces tengo que bajar de Moodle aquello que no están en la guía y subir aquel que no está en la guía. El que no está en la guía, perdón, el que no subí, pero que está en la guía, es bien interesante y responde a la pregunta si existen leyes en biología. Recuerden que esta unidad 2
se concentra fundamentalmente en el lenguaje de las ciencias naturales. En la clase anterior señalamos que las ciencias... Profesor, hay algunos compañeros tratando de ingresar, si los puede dejar entrar. Ya. Bien, gracias. Entonces decía que debe estar claro para ustedes que la ciencia, ya sea ciencia natural o ciencia social, tienen un lenguaje especializado, que a veces no es fácil de entenderlo. Cuando ustedes leen un libro de biología, por ejemplo, hay un lenguaje especializado, pero no es tan especializado como el lenguaje de la ciencia profesional. Así que los dos artículos que tienen que analizar tienen que ver con la ciencia profesional, no la ciencia eh, que se enseñan ni en el liceo ni en la universidad, a menos que sea una formación profesional, como en el caso de ustedes, por ejemplo. ¿Ya? Pero ustedes no van a ser investigadores en ciencia, no van a ser investigadores en biología. ¿Ya? Sobre todo en los últimos años, es decir, a partir de la Segunda Guerra Mundial, no tan de los últimos años, pero a partir de la mitad del siglo pasado, el lenguaje de las ciencias naturales se ha ido complicando cada vez más, sin señalar que el lenguaje universal está siendo el inglés, y por lo tanto hay que además saber inglés. Hay una gran influencia en la ciencia natural, y esa influencia también pasa al lenguaje común y corriente de los anglicismos que surgen de las invenciones tecnológicas. En este caso, el tema de la computación. Mm, o sea, la palabra, qué sé yo, computador, software, notebook, tablet, smartphone, qué sé yo. Todo eso son palabras que han inventado los científicos que trabajan en el desarrollo, sobre todo el desarrollo digital. ¿Mm? Lo que les pruebo yo, ¿no es cierto?, que a veces los científicos inventan en palabras que pueden ser palabras acomodadas del lenguaje común y corriente, o bien son palabras que ellos se inventan. Mm. Eh, por ejemplo, un fósil clásico en la evolución del ser humano que se encontró en, en unas excavaciones que ocurrieron en África. ¿Ya? Los investigadores le pusieron el nombre de una canción de los Beatles. ¿Ya? ¿Y para qué decir que el mouse, los investigadores, los que investigaron y después inventaron el mouse, este que tengo acá, le pusieron porque el artefacto se parece a un ratón, digamos. O sea, dicho en otras palabras, los investigadores, sobre todo si son jóvenes, poco mayores que ustedes, mantienen el espíritu juvenil para designar los nombres de algunas cosas. Entonces, voy a compartir pantalla. Ta, 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 ta. No, no puedo compartir pantalla todavía. Ya se me fue la
Oh, ok. Profesor, ¿usted dijo que el trabajo se podía realizar individualmente o grupal? ¿Cómo? Yo sugiero que se haga grupalmente, 2 personas, qué sé yo, o 3 máximo, pero si no se puede incorporar a un grupo, lo puede hacer en forma individual. El asunto es que tiene que aparecer su nombre en mi registro de las actividades pedidas como tareas. Ta, 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 ta. ¿Dónde era la cosa? Aquí está. ¿Está bien? ¿Le quedó claro? Sí. Ya está. Mira, estaba aquí, no, si estas cuestiones se pierden. Ya. Bueno, como dije, el tema de esta unidad es el lenguaje de la ciencia. No podemos abarcar toda la ciencia. Bueno, me recuerdan que hay ciencia natural y ciencia social. Y tampoco voy a ser presuntuoso para decir el lenguaje de la ciencia natural. El lenguaje de la biología. Entonces, este análisis lo vamos a hacer nosotros basado en 2 artículos que, como dije, no son la ciencia sublime, no es la ciencia de Einstein, ni de Hawkins, ni de Mendel, sino la ciencia cotidiana, digamos. En 2 revistas chilenas, está en español. Una versa sobre el jurel, todos conocen, me imagino, el jurel. El otro versa sobre, no el piojo humano, sino que un piojo que se encuentra en algunas especies de ratones. Pero muy parecido al piojo humano. Probablemente la mayoría de ustedes no conozca el piojo humano, digamos. Bueno, nosotros en las clases presenciales de biología de invertebrados demostramos a la gente que conozca el piojo humano, el piojo de la cabeza y el piojo del pubis, de los pelos del pubis. Profe, consulta. ¿Esto ¿Sí? es con nota acumulativa o nota directa? Esto es con nota directa, ya, pero no está establecido en el cronograma de notas, sino que es una nota que me va a servir a mí primero para que lean el artículo y lo analicen. Y segundo, como les he dicho en otras oportunidades, tomar una decisión en las notas limítrofes. ¿Cuáles son las notas limítrofes? Son las notas 3,8, 3,9, que a veces a uno se le presenta un problema, no voy a decir de conciencia para no parecer exagerado, pero se le presenta un problema que tiene alguien un 3,8, y nosotros sabemos que las pruebas de ensayo tienen un factor subjetivo importante y pudiera ser, ¿no es cierto?, que ese 3,8 por alguna razón está, por alguna razón de criterio subjetivo mío, está sancionado. En cambio, si hay otra evidencia, como por ejemplo este tipo de actividades
evaluadas extra, y hay un buen trabajo, ya me permite a mí tomar una decisión con tranquilidad y transformar ese 3,8 en 4, con mayor razón el 3,9. Lo mismo pasa respecto al desarrollo de las guías. Desarrolle las guías como que las fueran a entregar. Ahora, si tiene un 5, no va a ser necesario que entregue las guías. Pero si tiene un 3,8, ya va a ser necesario que me entregue las guías. No, ya no se extiende hacia un 3,7 porque la diferencia entre un 3,7 y un 4 son 0,3. Y ahí no podemos decir, ¿no es cierto?, que hay un efecto de la subjetividad de la corrección de las pruebas de ensayo. Recuerden que la calificación oficial descansa en 3 pruebas de ensayo más el trabajo sobre teorías que cambiaron la visión del mundo. Vayan haciéndolo porque ya comenzamos octubre, noviembre, quedan 2 meses. Las clases, recuerden, terminan el 3 de diciembre, de tal manera que el 3 de diciembre no se puede contar como periodo de clase. Y nosotros terminamos prácticamente todo, excepto las evaluaciones pendientes, exámenes, pruebas pendientes que tengan ustedes, qué sé yo, pero terminamos todos el 30 de noviembre. Entonces, pero además del motivo fundamental de yo tener el criterio de un trabajo, ¿no es cierto?, hecho, una evidencia respecto a situaciones limítrofes, también ya es una forma de que ustedes hagan las tareas. Y no es por mí, sino que es por el aprendizaje de ustedes. El buen aprendizaje, acuérdense que estamos en la onda de aprendizaje de calidad. La universidad está insistiendo, ¿no es cierto?, que haya aprendizaje de calidad, que se vaya más allá de la memoria. Y con mayor razón en el caso de los profesores de ciencia, porque la enseñanza de la ciencia, el aprendizaje de la ciencia está tomando un rol cada vez más importante. En el caso particular de la biología, ¿no? La biología fue importante por la botánica y la zoología hasta mediados del siglo pasado. Pero decayó el interés por la botánica y la zoología y cayó el interés en general por la biología. Pero volvió a retomarse el interés de la biología ya, por un lado, por la biología macro, la biología molecular, digamos, la biología dentro de la célula, la biología celular también, y ahora la ecología, ¿ya? El cambio climático, todas esas cosas. Y a consecuencia el interés ahora por la ecología científica, bueno, está la botánica y la zoología. No solo no por la botánica, no por los animales ni las plantas, sino por la importancia, ¿no es cierto?, que tienen en el tema de la biodiversidad, en el tema del equilibrio ecológico, la sustentabilidad del desarrollo, todo ese tipo de cosas. Entonces, volviendo a la actividad, el jurel. Yo me imagino que todos han comido alguna vez jurel frito. Una pregunta es, ¿de qué trata el artículo? Esta es una pregunta que se supone usted la puede responder una vez que ha leído y estudiado el artículo. Ahora, lo que yo pretendo hacer con ustedes respecto al jurel y del piojo, no que aprendan sobre el jurel y sobre el piojo. Eso sería casi trivial. Sino que aprendan lectura crítica, aprendan a leer y analizar artículos profesionales.
y además tengan un contacto más allá de los libros sobre el lenguaje de la ciencia. Más allá de un libro de biología, me refiero, más allá de un libro de física, aquí no hay nada de física, pero sí hay algo de matemática. Un libro, como digo, más allá de la biología, un texto universitario. Y los textos, los artículos que tienen que leer de la revista Investigación y Ciencia, son artículos de divulgación científica, pero de alto nivel. No es el Icarito. ¿Conocieron el Icarito? Sí, Ya. Yo conocí el Mampato. ¿Conocieron el Mampato? No. ¿Conocieron el Sí, Peneca? ¿Conocieron el Mampato? sí, profe, yo tenía harto de En esos colecciones. ¿Te cómics. fijas? Sí. Del Peneca. Ni tampoco es la divulgación, ¿cuánto se llama? De esta revista muy interesante. Bueno, me refiero a Investigación y Ciencia. Es una revista de divulgación científica dirigido a un público preparado en ciencia, entiéndanse profesores de ciencia, entiéndanse médicos, entiéndanse físicos, químicos farmacéuticos, ese tipo de gente. ¿Mm? Pero aquí tienen dos textos que son textos profesionales, los llamados papers, que en inglés significa papel, pero se ha incorporado en el lenguaje de todos los investigadores en ciencia la palabra paper, y uno ha evaluado al final de un año, por ejemplo, cuántos papers tienes, 5 papers, 10 papers, 20 papers, y durante toda mi vida alguien dijo, yo he hecho 100 papers, yo he publicado, pues, sé yo, 120 papers, y la persona puede morir tranquila. ¿Hay alguna crítica respecto de eso? Porque dicen que los papers solo los lee muy pocas personas, pero ese es el instrumento con que la ciencia, los investigadores se comunican. ¿Ya? Y es la mejor expresión del lenguaje científico. Por supuesto que los investigadores también se comunican en congresos, ¿no? En reuniones científicas, en talleres, en seminarios, etcétera. Pero el documento oficial acreditado en los círculos científicos es el paper. Por supuesto que mientras más elevada es la revista donde se publica el paper, más valioso es el paper. Ya ahí las personas obtienen puntos por eso. Los investigadores, profesores de la universidad obtienen puntos. Y también obtienen mejores salarios. Aumenta el salario según el número de paper que ha publicado la persona en el año. Y ese aumento de salario en el año pueden ser 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones de pesos adicionales. Así que hay mucha gente que está interesada en el tema de los papers. ¿Ya? Por eso que a veces le ponen poca atención a la docencia, porque el profesor que hace solo docencia se queda en la renta que fija la universidad para estos efectos. Pero el profesor que además de docencia hace investigación, recibe adicional plata por hacer investigación y plata por publicar los resultados de esa investigación. Entonces, a veces la diferencia en sueldo es bastante alta entre un profesor, un académico que solo se concentra en docencia y otro que pone los huevos en docencia y en investigación. El Jurel. Pregunta, ¿de qué trata el artículo? Estas respuestas debieran ser precisas y concisas, ¿ya? No más allá de unas 3 o 4 líneas. No van a poder acceder a Wikipedia, ya que Wikipedia está de moda, ¿no? Desde el momento en que la candidata aprobó, te dijo que ella consultaba. Pero Wikipedia. Wikipedia es una buena enciclopedia, pero en algunos ámbitos
sobre todo académicos, universitarios, es mirado por arriba del hombro. ¿Ya? Tiene algunas explicaciones que son muy básicas. Yo sé que ustedes recurren a Wikipedia para desarrollar la guía de autogestión del aprendizaje y así enfrentarse a las pruebas. Pero la recomendación mía ya es que tengan cuidado con este copiar y pegar, porque algunas explicaciones son bastante básicas. Si bien es cierto, algunas cosas de Wikipedia ya están escritas por especialistas o revisadas por especialistas, no todo el mundo que escribe en Wikipedia es el especialista adecuado. Algunos son entendidos, no necesariamente especialistas. ¿Ya? Y otros de bellaco ponen cualquier cosa para que la gente se confunda, sobre todo los estudiantes. Aquí no, aquí van a tener que tener el artículo, ¿ya? Leerlo de manera crítica. A estas preguntas, como dije, más que aprender sobre el jurel, sino que es ejercitar estrategias de análisis crítico de artículos, en este caso, como dije, artículos profesionales. ¿De qué trata el artículo? ¿Qué tiempos verbales se usan en la escritura? ¿Cuál es la estructura de la oración? Por ejemplo, tiempos verbales, el sujeto, qué tan claro va en la oración, qué tipo de sujeto, si se habla en primera persona, se habla en impersonal, se habla en primera persona plural, etc. ¿Qué se plantea en la introducción? ¿Ya? ¿Cómo se investigó? ¿Cómo se investigó? Dice relación a la sección materiales y método. ¿Cómo se presentan las evidencias? Entendiendo por evidencias lo que se obtiene producto, ya sea del experimento, ya sea producto de la medición, ya sea producto de la observación al microscopio, etc. ¿Cómo se presentan las evidencias? Las evidencias se pueden presentar de manera como relato, ¿ya? Yo encontré, qué sé yo, se puede presentar las evidencias en forma de gráficos, ¿ya? El gráfico, ¿no es cierto?, de la figura tanto muestra la tendencia de crecimiento de la población, o se puede mostrar en términos de tablas. ¿Ya? En el lenguaje científico se prefiere usar los gráficos y las tablas, ¿ya? Sobre todo las tablas que resumen los datos. Por ejemplo, si yo mido 100 jureles, ¿ya? Desde la punta de la nariz del jurelcito hasta la cola, para estimar el tamaño del jurel, 100, ya yo no voy a mostrar en el artículo el detalle de cada uno de los jureles, porque a mí no me interesa el detalle de cada uno de los jureles, ¿ya? Si no me interesan ciertos valores estadísticos. El promedio, por ejemplo, la desviación estándar. Lo mismo, si en vez de medir, yo peso los jureles, 100 jureles, 1000 jureles, qué sé yo, y yo tengo una tabla de datos crudos, ¿ya? Los 1000 jureles ahí, lo que pesa cada jurel. No puedo presentar en un manuscrito, en un paper, porque la palabra ya decir que como corresponde al papel, ya quiere decir que no puede tener muchas hojas, muchas páginas. Profesor, ¿Sí? disculpe que lo interrumpa. No hay Entonces, problema. los papers que usted nos está hablando son los que se encuentran en la carpeta de taller lenguaje científico, que Exactamente. son lo del jurel y el piojo, ¿cierto? Así es.
y se responde lo que está en Moodle. ¿Y lo que usted está presentando también se responde o no? Lo que yo estoy presentando es un detalle más fino. Dicho en otras palabras, las preguntas que yo estoy analizando está conduciendo una lectura crítica reflexiva. Ya. Son como preguntas básicas que frente a cualquier artículo científico ya hacer uno. Por supuesto que cuando se adquiere una cierta, un cierto expertizaje, ya preguntas como qué tiempos verbales se usan, cuál es la estructura de la oración, ya no tiene ya mucho sentido porque ya se identifican, ya se sabe. Pero ¿de qué trata el artículo? Sí, porque es la visión sinóptica de lo que es el artículo, ya unos artículos que son difíciles de entender, que se plantea en la introducción. La introducción es una parte importante del planteamiento del problema, porque toda investigación parte de un problema, ¿ya? Como dice la leyenda, Newton estaba sentado bajo un árbol una tarde calurosa. Esto es lo que dice la leyenda. Más encima dicen que esta leyenda la inventó el mismo Newton. ¿Ya? Que estaba yo, ¿no es cierto?, bajo un árbol, protegiéndome del calor porque era un día caluroso, tenía sueño, recién había merendado, y se cayó una manzana. Y yo me pregunté, ¿por qué se caen las cosas? Y ¿Ya? profesor, lo otro sería, ¿se podría entregar esto el día viernes en vez de mañana? Eh, en principio sí, ya la idea era que lo trabajáramos hoy día en estos 90 minutos, pero como yo sé que no lo hicieron porque la tendencia es esa, mientras no haya una evaluación de por medio, y además venimos saliendo de una semana de descanso, ya sí, en principio sí, pero Ya, esto es para todos, digamos, porque sí, el viernes al viernes a las 12 del día, ya, el viernes al mediodía. ya no hay problema. Ahora, donde íbamos, ¿qué resultados se lograron? Mm, eh, Todo esto, entonces, ¿cómo se investigó? No, perdón. ¿Cómo se presentan las evidencias? ¿Qué resultados se lograron? Van en la sección que se llama resultados. Aquí, las evidencias de la investigación, a la luz de la pregunta y a la luz de la hipótesis, se entregan los resultados tal como se obtuvieron. Pero por supuesto que no se entrega, como comentaba yo recién, el detalle, sino que se entrega de manera compilada. Generalmente a través de tablas estadísticas donde se resume, o gráficos, donde se resume, donde se presenta el promedio, la desviación estándar y esos datos. Después tenemos nosotros cómo se interpretan los resultados a la luz del conocimiento previo. O sea, dicho en otras palabras, no hay, en los tiempos modernos, en los tiempos que vivimos, no hay ninguna investigación que parta de cero, que no sea como la Constitución, ¿no es cierto?, esta nueva, que dicen de hoja en blanco. No hay ninguna investigación científica que parta de hoja en blanco, de cero. Como dijo el mismo Newton, yo he llegado tan lejos, ¿no es cierto?, gracias a que me he parado en hombros de gigante, conocimiento previo. Entonces, toda investigación parte de un conocimiento previo.
¿ya? Y el investigador tiene que conocer ese conocimiento previo, ¿ya? Y ver que lo que él investiga o va a investigar, cómo calza con ese conocimiento previo. Ciertamente Newton no solo había visto que las manzanas caían, sino que cualquier cosa caía. Ahora yo no sé si Newton se complicó con las aves. ¿Por qué las aves no caen? Si las manzanas caen, si las piedras caen, si los objetos pesados caen, ¿por qué los pájaros no caen? ¿Por qué los insectos que vuelan no caen? Bueno, la historia no dice nada si eso le causó algún problema a Newton. Después, esta pregunta es importante. ¿En qué se transforma la información? ¿En qué momento la información se transforma en conocimiento? Lo que tenemos aquí, cómo se presentan las evidencias, datos, resultados, esa es información. ¿Qué información tienes tú respecto del tamaño del jurel en la bahía de Coquimbo? Bueno, que el tamaño promedio del jurel en la bahía de Coquimbo es de 40 centímetros. Eso no es conocimiento, es información. Ahora, ¿cuándo se transforma en conocimiento eso? Cuando alguien le dice a usted, ay, mira, están más chicos. Sí, cada 5 años el tamaño del jurel que nosotros sacamos para la venta está disminuyendo. Ese es conocimiento. Porque lo importante ya no es, ya en sentido estricto, lo importante no es que el jurel esté disminuyendo de tamaño, ya, sino que viene inmediatamente la pregunta que surge de eso. ¿Está disminuyendo de tamaño? Sí. ¿Y por qué? Y ahí tienen otra pregunta para otra investigación. ¿Por qué el tamaño del jurel que extraemos nosotros de la bahía de Coquimbo para la venta está cada vez más chico? Y ahí una tremenda investigación. Entonces, ¿en qué momento la información se transforma en conocimiento? Hasta el momento, ¿no es cierto? Si aquí tenemos la introducción, materiales y métodos, resultados, todo eso es materiales y métodos y resultados, información. En introducción hay conocimiento. Ya. La pregunta es, dentro del ejercicio, que ustedes vean en qué momento, dónde y cuándo se está planteando conocimiento, ¿ya? Y cuándo se está planteando información. Después, cómo se cita la literatura consultada, ¿ya? O sea, la literatura consultada está referida al conocimiento previo. Entonces, el conocimiento actual no se genera a partir de cero, sino que se genera a partir de un conocimiento previo. ¿Y dónde queda la constancia de ese conocimiento previo? En la literatura que se consulta. Y ya algo se dice, ¿no es cierto?, en la introducción, algo se dice en los resultados, en la discusión del trabajo. Algo. Uno nunca escribe, ¿no es cierto?, en la introducción todo lo que está en la literatura consultada. De acuerdo a, uno dice, ¿no es cierto?, de acuerdo a fulanito de tal, 2021, ¿no es cierto?, y viene el planteamiento, pero uno no relata lo que dice fulanito de tal. ¿Ya? Sino manda, ¿no es cierto?, al lector a la fuente original. De acuerdo a fulanito de tal, 2021, ¿no es cierto?,
se da esto. A lo mejor una información, ya una suerte de conocimiento, pero no el detalle. ¿A qué generalizaciones? Las generalizaciones son conclusiones. Arriban los autores o el autor, dependiendo, ¿no es cierto?, si son muchos o es uno. Aquí son varios. Lo otro importante es que en la ciencia moderna generalmente son los manuscritos, los artículos, los papers, son multiautores. También hay una crítica respecto de eso, porque en algunos casos se exagera y hay 30 autores. Incluso más en algunos artículos. Entonces uno se pregunta, ok, ¿dónde está la contribución intelectual de la persona que figura como autor del artículo? Aquí estamos hablando de contribución intelectual. En algunos casos se discute la contribución técnica. No, es que este señor manejó un aparato que es complicado, solo lo sabe hacer él, solo lo sabe usar él. Si él no participa en esto, no podemos usar el aparato y no podemos hacer los análisis con los cuales estamos encontrando estos resultados. Pero a veces hay una discusión, si esa es una contribución intelectual o no. Y otra discusión en torno a eso es la colección del material. Pero este gallo no hizo ninguna contribución intelectual, este autor o autora, no hay ninguna contribución intelectual acá. Solo colectó el material. Entonces uno dice, oye, si no hubiera sido por esta persona que estuvo en el fondo del bosque amazónico, nosotros no habríamos tenido este material. Sí, pero ponle los agradecimientos. No, a ver, esto es más que este es un esfuerzo más que el agradecimiento. Pero no hay contribución intelectual acá. Es cierto, no hay contribución intelectual. Entonces ahí hay una discusión. ¿Ya? Que quiénes deben aparecer en un artículo. Todos los que han colaborado de una manera u otra respecto del paper, o bien solo los que han contribuido intelectualmente al manuscrito. La contribución intelectual. Acuérdense que el conocimiento tiene que ver con lo intelectual, con lo cognoscitivo, no con el hacer cosas. ¿Ya? Y finalmente, yo estoy seguro que ustedes se van a encontrar con palabras que no conocen. Bueno, el piojito. La misma pregunta respecto del piojo. ¿Ya? Y aquí están los dos artículos. Castro y Sicino, 2002. La especie del género Chiropus niche, 1818. Eftiraptera, fíjense cómo se pronuncia el orden de los piojos. Eftiraptera, Eftiraptera. Girópide, no se pronuncia Giropidae. ¿Ustedes hicieron el curso de biología invertebrados ya? No, profe. Ya. Entonces, aquí hay un nombre técnico. Giropus. Dice ahí el género. Giropus. Ya es el nombre del zoólogo que describió a este género. Y este es el año en que este zoólogo lo describió. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa que en 1818 este género, no especie, género,
entró a formar parte del catálogo mundial de los géneros de piojos en el año 1818. Este es el orden Ephioptera dentro de Insecta, no está en latín, y Gyropidae, esta es la familia al cual pertenece el género. Parásitas, asumo que saben lo que es parásito. Ustedes del curso de Biología General deberían saber lo que es especie. ¿Ya? Bueno, en el curso de Biología de Invertebrados repasamos de nuevo la especie. Yo para la prueba, no, fue para el curso de Biología de Invertebrados que les di leer un artículo sobre la importancia epistemológica de la especie. ¿Ya? ¿Qué más? Octodontidae es una familia de ratón silvestre. Mamalia en la clase mamíferos, dentro del filum Chordata, fíjese todo lo que... Y Rodentia es el orden de los roedores. Fíjate todo lo que está metido acá. Ahora, para los zoólogos especialistas en piojos, la palabra Gyropus tiene un significado. O sea, los tipos la pueden decir, los bizarracos, los piojos del género Gyropo, tienen tales características. Lo mismo cuando hablamos nosotros del género Homo, la palabra Homo ya quiere decir hombre, lo cual significa que tiene esta característica. O sea, dicho en otras palabras, en esto se sintetiza un montón de características de estos piojos, los que pertenecen a... Y además ya les dije que el género fue descrito para la ciencia por este zoólogo o entomólogo en este año, 1818. El orden, la familia del huésped, mamífero, roedor. Y aquí tenemos la revista. Esta es una revista profesional. La revista chilena de Historia Natural. Es una buena revista chilena y es una buena revista a nivel latinoamericano. Mejor dicho, sudamericano. Pero cuando uno dice latinoamericano, bueno, puede meter otras regiones, pero a nivel sudamericano. Una revista antigua. Todos los biólogos no. La mayoría de los biólogos aspira a publicar en esta revista. Está siendo cada vez más difícil publicar en esta revista. Hay que publicar en inglés ahora, así que el biólogo que no sabe inglés, fuera de la revista. ¿Ya? Y es una revista bastante antigua. Revista Chilena Natural del año 2002, el artículo, ese es un artículo relativamente reciente, en el volumen 75 de las páginas 293, 298. O sea, el artículo tiene 5 páginas impresas, o a lo mejor 6, o a lo mejor 7, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 6 páginas impresas. Que en la versión borrador, escrita en Word, espacio y medio, deben ser alrededor de 20 páginas tamaño carta. Y después tenemos nosotros el otro artículo. Del título podemos sacar, dicho sea de paso, algo para la respuesta, la 1. Bueno, el artículo trata sobre las especies del género, qué sé yo, de piojo, que son parásitas de los ratones
octodóntidos, ¿ya? Pero no va más detalle, no entrega más detalle. Mm, no sabemos si es un listado, ¿no es cierto?, de las especies, si se refiere a, al tamaño, a la diversidad de especies que viven en el cuerpo de los ratones octodóntidos. Y el segundo artículo, es un poco más específico, ya, se refiere a ciclo reproductivo. Ciclo reproductivo, longitud y edad de madurez del jurel. Tracurus murphy, en la costa chilena. Y esto está en una revista chilena también, revista de biología marina y oceanografía, este más reciente, el año 2013, volumen 48, número 3, página 601, 611. ¿Ya? Bueno, de nuevo nos encontramos con el nombre, científico. El nombre científico estricto es binominal. Quiere decir que está compuesto por dos palabras en latín. La primera palabra corresponde al género, ya, género de piojo, género de pez, ¿ya? Y la segunda palabra corresponde a la especie. La primera palabra, el género, es un sustantivo, y la segunda palabra, el que designa la especie, es un adjetivo, o bien es un sustantivo adjetivado. Puedo decir, yo no soy especialista en peces, sin embargo, puedo decir que el nombre específico deriva del apellido de la persona que lo describió, o bien deriva del apellido de una persona a quien el autor que describió el jurel por primera vez se lo dedicó. Por ejemplo, disculpándome la falta de modestia, por ejemplo, yo tengo dedicado a mi nombre un alacrán de aquí de la zona norte, que un alumno mío, como ustedes, lo describió. Y dijo, profe, se lo voy a dedicar a su nombre. Yo casi me puse a llorar, qué sé yo, de la emoción. No, esto es broma. ¿Ya? Pero esto puede ser un adjetivo o un sustantivo adjetivizado. Por ejemplo, un lagarto se llama Liolaemus, lagarto, de aquí la zona. Liolaemus. Nicro, Liolaemus, un lagartito muy bonito. Liolaemus nigro maculatus. A ver, nigro maculatus, ¿qué podrá significar? Chiquillos, chiquillas. ¿Es un sustantivo o un adjetivo? ¿Es un sustantivo adjetivado o es un adjetivo? Nigro maculatus. A ver, Catalina, ¿qué se te ocurre a ti? Un adjetivo. Es un adjetivo, bien. ¿Y qué significará? ¿Qué es color negro? ¿Puede ser? Bien, es color negro. ¿Qué más? Manchas negras. Maculato quiere decir manchas. Entonces,
bueno, uno de los propósitos de la enseñanza de la biología de invertebrados, además de la biología de vertebrados también, pero comenzamos con biología de invertebrados, es que ustedes entiendan algo de los nombres científicos y puedan deducir algunas características. Este lagartito ya tiene la piel manchada de negro, ¿ya? Así que el herpetólogo, ¿ah? El zoólogo especializado en reptiles, cuando lo describió por primera vez, bueno, esa especie pertenecía al género, pero no estaba identificada como especie, y el tipo vio algunas características, y la característica más sobresaliente, ¿ya? Es del cuerpo con manchas negras, la piel en el dorso con manchas negras, ¿ya? Bueno, aquí esto se llama, trata de ciclo reproductivo. Si yo les hago algunas preguntas de qué es lo que es el ciclo reproductivo, las respuestas de usted probablemente van a ser imprecisas. La longitud, bueno, los bicharracos, hay distintas formas de medirle la longitud, pero en este caso es la distancia que media entre los labios del animalito y la cola. Y la edad de madurez, aquí se refiere a la edad de madurez, no lo dice ahí porque podría ser redundante ponerlo, a la edad de madurez sexual. O sea, dicho en otra manera, en cuanto el individuo, por el macho, por el hembra, empieza entonces a producir gametos funcionales. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chiquillos y chiquillas? Curel, curel, curel. Curel, curel, curel. Bueno, ahí está el artículo. ¿Lo ven? Sí, profe. Ya, qué bueno. Este ciclo reproductivo, longitud y edad madurez del jurel en la costa de Chile. Ahí tenemos la revista de Biología Marina y Oceanografía, volumen 48, número 3, 600 diciembre del 2013. Tenemos un resumen, aquí estamos, bueno, el título en inglés, los autores, tenemos 1, 2, 3, 4 autores. Tenemos ahí la afiliación. El Leal trabaja en la División de Investigación Pesquera del Instituto de Fomento Pesquero. Y aquí tenemos la dirección, Valparaíso, Chile. Y ahí está el correo electrónico. Departamento de Ciencia del Mar, Universidad Arturo Prat, Iquique, Chile. El 1. El 1 también trabaja. Y Gabriel Claramunt en el Departamento de Ciencias del Mar, Universidad Arturo Prat, Chile. Ahora bien, noten ustedes que aquí va el correo electrónico de Elson Leal, no va el correo electrónico del resto. Esto es el autor de correspondencia. Esto significa que este es el autor principal. Este es el que contribuyó más al manuscrito. ¿Ya? Y a quién hay que pedirle el artículo, si no se logra, o pedirle explicación, o pedirle más antecedentes. Le llaman el autor de correspondencia. Y esta es la dirección de correspondencia. Antiguamente era importante porque ahora no lo es tanto. Es importante, pero no lo es tanto como antes.
Porque antes uno, para acceder a los artículos, tenía que revisar unos libracos enormes. Y ahí aparecía el resumen del artículo. Y si a uno le interesaba, entonces le escribía por correo al compadre o a la comadre. Y ahí, está ahí estaba la dirección de correo. Bueno, aquí también está blanco, qué sé yo. Le escribía. Yo durante mucho tiempo me hice de varias estampillas porque a veces lo mandan, el artículo lo mandan, ya, y otras veces no. ¿Ya? Pero la correspondencia desde el extranjero, piense usted, Japón, no sé, Rusia, qué sé yo, es cara. ¿Ya? Y hay que tener plata para eso. Los norteamericanos, los canadienses, los ingleses no tienen problema en mandar su artículo, antiguamente. Así que a mí me llegaba uno de, no sé, de Mongolia. Ah, qué bonita la estampilla de Mongolia. Pero costaba, bueno, mandar para allá costaba plata y mandaron para acá costaba plata. O esto lo resolvió el internet. Entonces yo con esto le puedo mandar hoy día mismo una notita al señor. ¿Ya? E incluso me puedo comunicar por Zoom, si obtengo más antecedentes. Cosa que hace 30 años atrás eso era imposible. Por lo tanto, con las tecnologías modernas, la investigación científica en países como el nuestro, en ciudades como las nuestras, ya se ha facilitado bastante. Ya no se necesitan ya tener bibliotecas tan especializadas, tan aquí, porque todo eso está en base de datos, información científica. Por supuesto que hay algunas bases de datos de información científica que cobran por acceso y cobran caro. Por ejemplo, este artículo yo lo bajé sin costo, pero en otras revistas, otras bases de datos, ya un artículo como este que dijimos tenía 6 páginas, y no es un artículo científicamente hablando muy brillante. Agrega algo sobre el jurel de la costa de Chile. Cobran caro, $30, $50, de ahí para arriba. O sea, un artículo que tiene 6 páginas, digamos $30, ¿cierto? Por 3, 21. ¿No? 21.000 pesos por un artículo. Cuando uno generalmente lee, o un trabajo de investigación, lee hartos artículos. Bueno, ahí tenemos el resumen, el abstract, que tiene ciertas restricciones de extensión. Y aquí tenemos nosotros las palabras clave. Las palabras clave son re importantes porque son palabras que pueden ser 2, como ven ahí, que le permiten a usted identificar el artículo en una gran base de datos. De tal manera que si usted está haciendo una investigación respecto del jurel, y en esta base de datos, ¿no es cierto?, le pone buscar y le pone la especie, ¿no es cierto?, el nombre científico del jurel, y le van a aparecer, pero todo lo que se ha escrito aquí y en la Quebrada del Ají respecto del jurel. Puede que a usted no le interese todo eso, porque uno está siendo cada vez más específico, quiere uno los resultados al tiro. No me quiero yo revisar, no sé, 3.000 artículos para ver si hay alguno de esos me interesa. Yo creo. Por lo tanto, yo le critico a estas palabras clave que son muy generales. Ahí, madurez. Ahí usted en la base de datos escribe madurez, ¿ya? Y le va a salir todo lo que se ha escrito sobre madurez, de todo. Madurez de
pescados, madurez de ratones, madurez del ser humano, qué sé yo, todo. Entonces, esto no sirve. Si usted quiere saber algo sobre el jurel, ¿ya? Y le pone Chile, le va a salir todo lo que sale sobre Chile. Tampoco le sirve esta palabra clave. Bueno, esta palabra puede que también le sirva, puede que sea más útil, spawning, ¿ya? Pero también le va a salir todo lo que se ha publicado sobre spawning, son los estados juveniles. ¿Estados juveniles de qué? De tal manera que estas palabras clave no son muy buenas para una búsqueda rápida, ¿ya? La que más se acerca es el nombre de la especie, pero le va a salir todo lo que... No. Ahí tenemos nosotros el resumen, ¿ya? Y las palabras clave. Después tenemos la introducción. Ahí tenemos una formulita matemática que espero que la puedan entender. Otra cosa importante en ciencia es el uso de simbología, ¿ya? Ahí tenemos nosotros un símbolo. ¿Qué quiere decir ese símbolo? Sumatoria, ¿no? Es el símbolo de la sumatoria. Bien. No les voy a preguntar porque tienen que leer qué significa ese símbolo. ¿Alguna idea? ¿Qué significa ese símbolo? Generalmente ese símbolo designa peso, y como dice acá abajo, este que tenemos IGS suscrito H es un código. Matemáticamente es un cociente expresado porcentualmente, un cociente entre dos pesos. Entre la sumatoria de 2 pesos. ¿Qué es lo que dice acá? Es el promedio dentro de cada mes, donde W es el peso del ovario, G, ¿ya? Y W, su H me parece, corresponde al peso eviscerado de las hembras. O sea, es el peso del ovario con cociente. O sea, dicho de otra manera, es la suma de los ovarios de las hembras que se pesaron, ¿ya? Versus el peso del cuerpo del animal, sacándole las vísceras. Interesante. Este lo llaman también un índice de condición, esta cuestión. ¿Ya? Es una de las formas como se mide el potencial reproductivo. Dice de otra manera, el peso del ovario versus el peso del animal. Mientras mayor es el peso del ovario respecto al peso del animal, mayor es pensamos nosotros, es el potencial reproductivo del animal. Piensen ustedes que los animales que no están sexualmente maduros, bueno, asumimos que el peso de los ovarios es pequeño respecto del peso del animal. O sea, esa relación es baja. Pero a medida que el animal va madurando sexualmente, no es que se le ensanchen las caderas, ni qué sé yo, sino que le aumenta el tamaño del ovario, el tamaño del ovario expresado en gramos. Aquí tenemos una expresión matemática, ¿no es cierto?
Hay que saber matemática ahora para entender esa cuestión. Ya sigue la expresión matemática, sigue más de matemática. Ya, aquí tenemos nosotros cortes histológicos de las gónadas de la hembra y la presencia de los gametos. Esto seguramente es en color. Seguimos con gonadelametos. Y aquí tenemos los gráficos. Los resultados. La discusión. En la discusión se pone en contexto lo que usted encontró con lo que han encontrado otros previamente. Y así lo que ha hecho usted adquiere sentido científico. Porque lo pone en un contexto de conocimiento previo y ahí entonces se supone, se asume, se incrementa el conocimiento respecto del problema en cuestión. Y aquí tenemos los agradecimientos a la literatura citada. Hay algunas revistas, dicho sea de paso, que ponen un número máximo de literatura citada. ¿Ya? Yo no sé si esta pone un límite máximo. Generalmente el límite máximo está alrededor de 20, 15 citas de literatura ordenadas desde las más recientes a las más antiguas. Porque si usted cita una literatura antigua de 1940, ¿ya? A menos que sea un clásico y nadie más haya trabajado en eso, no tiene sentido porque los autores desde 1940 a 2020 ya lo han consultado. De tal manera que está incluido en los autores los autores más recientes que usted ha consultado. Entonces es una redundancia y es una pérdida de espacio. A veces publicar, dicho sea de paso, en revistas especializadas es caro. Algunas revistas son gratis, pero cada vez menos son gratis. Y 300, 500 mil pesos por un artículo, ¿no es cierto?, de 6 páginas, 7 páginas. Claro. Por eso que los investigadores ponen la publicación de sus artículos como parte de los costos del proyecto. Bueno, básicamente la misma estructura la encontramos nosotros para el ratoncito, para el piojito del ratón. Vamos a ver si me puedo meter al piojito del ratón. ¿Dónde está el ratón? El piojo. Compartir, compartir. No, aquí está. Aquí está el artículo sobre el piojito del ratón. Bueno, las palabras clave, el resumen. Vea qué cortito el resumen. Lo voy a leer. Este trabajo tiene por finalidad otorgar estatus específico pleno a la subespecie, aquí aparece un nombre técnico que no habíamos visto, subespecie, Chiropus parvus elongatus, Castro, Sicchino y Torremura, 1987. Chiropus, no sé lo que significa, parvus elongatus. Elongatus, ¿qué le podrá significar?
a ustedes. Chiquillos, chiquillas. Elongatus, alargado. Algo alargado tiene este piojito. No quiero adivinar lo que puede significar respecto de parvus, pero me suena la introducción, cortita, materiales y métodos, cortito, resultados. Vean el detalle de los resultados. Esta es una descripción, no es una descripción estadística, no es una descripción gráfica, es una descripción textual, de texto. ¿Ah? Bueno, aquí esto resumen los datos en una tabla. ¿Qué términos técnicos tenemos aquí? Ketotaxia, tergal y eternal del abdomen, de 3 especies de Giropus. Ketotaxia. La ketotaxia, keto es un pelo especial y taxia es cómo están distribuidos en el cuerpo del animal, en las patas, en el tórax, en el abdomen, cómo están distribuidos estos pelos, que son pelos relativamente rígidos. ¿Ya? Y en algunos grupos de animales se usan bastante para diferenciarlos taxonómicamente. Se hacen mapas ketotáxicos. Tergal y esternal es una parte del exoesqueleto, esternal en la parte ventral, tergal en la parte dorsal, si no me engaña la memoria. Y vean ustedes, machos tergales, terguito 1, terguito 2, terguito 3, terguito 4, terguito 5, qué sé yo. La famosa ketotaxia. Y aquí tenemos el dibujo de uno de los piojos. ¿Ya? Y estos son los pelos que estamos hablando. Esta es la especie Giropus distinctus, macho dorsal, ¿ya? Y ventral. Aquí tenemos el lado dorsal del bicharraco y aquí tenemos el lado ventral del bicharraco. Vean la forma de las patas. Esto los entomólogos le llaman pata trepadora porque, o agarradora, porque el piojo se agarra a la piel, al pelo. Si el piojo el pelo, ¿no es cierto? Como uno se puede agarrar, ¿no es cierto? Cuando hay un temblor, se puede agarrar a un árbol. Un terremoto se agarra al árbol. O bien, agarra la piel, si estamos hablando de un piojo del pubis. Unas patas, pero preciosas para demostrar las adaptaciones del bicho a la forma de vida ectoparásita del bicho. Y esta es la estructura del saco genital del macho. El macho probablemente lo de elongatus a lo mejor está referido a esta característica.
Y aquí tenemos nosotros el pseudopene del macho. El B del el elongatus. La literatura citada. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Opinión? No, profesor. Bueno, entonces quedamos que el viernes a mediodía me hacen, a ver, me acordé del técnico que me dijo, tenga cuidado con los correos que le mandan los chiquillos porque ahí es por donde se le meten virus. Ya, voy a poner esta tarea en Moodle, con fecha de entrega al viernes hasta las 12 del día, a partir de ahora. ¿Ya? De tal manera que el viernes a las 12 del día se cierra en Moodle y yo tengo acceso a la tarea. Pues, dicho sea de paso, tuve que pagar con cargo a mi bolsillo el arreglo y no son baratos reformatear el... Ahora, si no me podía reformatear, tenía que estar dispuesto a comprarme un computador nuevo. Bueno, ha sido agradable haberme reencontrado con ustedes después de esta semanita sin conexión. Espero que vayan retomando el semestre, porque ya empezamos el descuento, empezamos la pendiente hacia abajo. Como dije al comienzo, tenemos, ¿no es cierto?, octubre y noviembre. Nada más. Que tengan una buena tarde. Voy a proceder a cerrar, partiendo por dejar de compartir.